Buenas tardes, compañeros. Esperemos de que se encuentren bien, jóvenes. Les de entrada les comunicamos de que la directora de la escuela nos comunicó que les avisáramos que todos aquellos que no tienen beca, que no cobraron beca, que ahorita están abiertos los registros para que ustedes se registren de nueva cuenta y pues digo, les paguen lo de la beca. Pasando a la clase, les comunicamos de que estamos viendo el bloque 2. Acuérdense que pues empezamos viendo la Revolución de Independencia, el Imperio Mexicano, vimos los gobiernos liberales, conservadores, conflictos internacionales, y hoy estaríamos viendo 3 temas. Estaríamos viendo la evidencia 12, que sería la revolución de Ayutla, la evidencia 13, la Constitución Mexicana de 1857, y estaríamos viendo la Guerra de Reforma. Bien, jóvenes. Miren, en la revolución de Ayutla, en el resumen que ustedes van a elaborar, pues digo, van a elaborar un resumen haciendo pues, los puntos más esenciales de esta revolución. Y comenzaríamos diciendo de que en 1851 estaba como presidente de México Joaquín de Herrera. En 1851 el gobierno de Joaquín Herrera, pues termina su periodo. Antes de él, pues estaba Antonio López de Santana, pero después de haber perdido la guerra con los Estados Unidos, pues se ve obligado a renunciar a la presidencia en 1848, ¿no? Y Antonio López de Santana, pues sale exiliado hacia Colombia. Y pues hay interinos que solamente duran 15, 20 días y pues pero después hubo elecciones y entonces pues las elecciones las gana Joaquín de Herrera y este presidente pues les decía termina su periodo en 1851. Este señor Joaquín de Herrera es el segundo presidente de México que terminaba su periodo de manera completa, ¿sí? El primero fue Guadalupe Victoria, ¿sí? El cual gobernó a México de 1824 a 1828. Entonces Joaquín de Herrera al terminar hay elecciones y esa elección las gana Mariano Arista. Desgraciadamente Mariano Arista, pues casi un año de gobierno, comenzó a tener una serie de problemas, rebeliones, golpes de Estado, es decir, en esos periodos, pues era una anarquía, en nuestro país era una anarquía, no hallábamos hacia dónde ir. Además, pues había una lucha de manera constante, de manera diaria, entre conservadores y liberales que buscaban imponer un proyecto de nación, ¿sí? Acuérdense que México nace sin un proyecto de nación, ¿sí? Y entonces los gobiernos, había gente que quería un gobierno federalista, había un gobierno que querían gobiernos centralistas. Y entonces Mariano Arista pues comienza a tener dificultades y en la ciudad de Guadalajara pues hay un movimiento en octubre de 1852 encabezado por José María Blancarte. Este señor publica un plan, el plan se llama Auspicio, el plan de auspicio, en el cual pues solicita que de nueva cuenta Antonio López de Santana regrese de Colombia y tome las riendas del gobierno en México. Y esto va a suceder, ¿sí? Entonces Antonio López de Santana regresa a México y hay que tomar en cuenta, hay que señalar que serían 11 veces que llegaba a la presidencia, esta es 11ª vez, ¿sí? Santana desde 1833 llegó a la presidencia de México y estuvo gobernando por periodos, ¿sí?
Y entonces gana las elecciones, hay elecciones, y esto, la gente pues vota por Antonio López Santana y él toma las riendas del gobierno. Desgraciadamente Antonio López Santana pues pues comienza a gobernar mal y la gente pues comienza a molestarse, ¿sí? ¿Y por qué se comienza a molestar? Porque Antonio López Santana pues solamente defendía los intereses de los militares y la Iglesia Católica, que era su principal bastión de apoyo. Entonces, estando de gobernante Santana, él pues trata de imponer una monarquía, él trata de, pues para tener recursos, comienza a aumentar impuestos, ¿sí? Comienza a aumentar impuestos, hagan de cuenta que en aquellos años llegó el momento en que hasta el que tenía una puerta, por abrir una puerta, una ventana, digo, hasta por tener un perrito en su casa, pues había que pagar un impuesto y eso pues va a molestar a muchísima gente, ¿sí? Él pues acaba con la libertad de imprenta, es decir, él ya no permite que lo critiquen la prensa y todo, entonces los va y los ataca, los persigue. Él impone, él pues también comienza a endeudar al país y, y además un grave error de él pues fue haber vendido la Mesilla, una parte de nuestro territorio llamado la Mesilla, que se la vende a Estados Unidos en 10 millones de pesos, ¿no? Y entonces ante esta situación, pues muchísima gente comenzó a pensar de que había que sacar del poder a Santana. Y entonces aquí en Guerrero, ¿sí? Va a haber tres personajes, Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez, que comienzan a planear cómo sacar a Santana del gobierno. Ante esa situación, el 1 de marzo de 1854, estos señores publican el plan de Ayutla, ¿sí? Ese plan de Ayutla contiene 3 puntos esenciales. 1. Desconocen al gobierno de Antonio López de Santana. 2. Solicitan que se elija un nuevo Congreso Constituyente. Y 3. Solicitan que se establezca una república representativa federal. Entonces son los 3 puntos del plan de Ayutla, ¿sí? Desconocen a Santana, buscan que se debe establecer un nuevo Congreso Constituyente y además de que nuestro gobierno debería ser una república representativa y federal. Entonces Antonio López Santana, viendo el riesgo que había de que, considerando que iba a haber una lucha aquí en Guerrero y que Guerrero era su principal enemigo, estaban en Guerrero, entonces Antonio López Santana, para mediados de agosto de 1854, pues comienza a organizar un ejército, y viene a Guerrero a vencer, a luchar en contra de estos tres personajes con el fin de derrotarlos, ¿sí? Y trae 5,000 soldados con el pretexto, viene a Guerrero diciendo de que va a venir un pirata, un corsario, a tomar el puerto de Acapulco y para cuidar el puerto de Acapulco, pues había que venir un ejército que viniera y protegiera el territorio nacional. Pero ese era un pretexto, ¿no? La idea de él era derrotar a estos tres personajes. Y entonces, a partir de agosto, pues el gobierno de Santana comienza a tener una serie de problemas para poderse sostener el gobierno. Y ante esa situación, pues Santana va considerando que lo más conveniente es pues renunciar a la presidencia, ¿sí? Y ante esta situación, el 9 de agosto de 1855, Santana renuncia y definitivamente se va del país. Ya no vuelve a regresar este señor. Ese sería la revolución de Ayutla, ¿no? ¿Sí? A partir de ahí, pues ya los liberales, pues toman el poder, ¿sí? Y entonces, al no estar Santana en el gobierno, pues van a elegir un nuevo presidente, ¿no? Que sería Juan Álvarez. A partir de ahí, ese sería lo que corresponde a la revolución de Ayutla. Y pasaríamos a ver la evidencia 13, que es la Constitución de 1857, ¿sí?
Acuérdense que teníamos una constitución que fue elaborada en 1824, pero esa constitución había sido elaborada por los militares, por los eclesiásticos y por la clase rica, ¿no? Entonces ya para estos periodos esta constitución pues ya no funcionaba, había que modificar, o sea, había que ajustarla a las condiciones nacionales e internacionales que se estaban dando. A nivel internacional, pues había un desarrollo de todas las ideas liberales, ¿sí? Entonces había revoluciones en Europa. Entonces, ante esa situación, pues México pues tenía que cambiar, tenía que ajustarse a una nueva realidad y para eso, pues había que elaborar una nueva constitución. En este resumen, pues aquí hay que plantear primeramente que los liberales, con la idea de tratar de modernizar nuestro país, pues comienzan a plantear la elaboración de una nueva constitución en México. Y para eso, el 18 de febrero de 1856, pues se convoca a un Congreso Constituyente con el fin de que pues este Congreso Constituyente elabore una constitución, ¿sí?, que se ajuste a la realidad mexicana. Después de grandes debates que se van a dar en este Congreso Constituyente, las discusiones pues van a cristalizar, ¿no? ¿Sí? Van a cristalizar el 5 de febrero de 1857, ya que en esa fecha pues se va a publicar la nueva Constitución, ¿sí? Aquí en esta Constitución, los principales puntos que ustedes van a anotar en sus notas serían las siguientes, ¿sí? Todos ustedes anotarían Constitución de 1857 y ustedes anotarían principales puntos de esta Constitución. Primero, el primer punto pues consiste en que el presidente de la República debería ser elegido a través de la elección popular. Solicitaban eso, de que el presidente fuera elegido de manera democrática, ¿sí?, a través del voto. En el punto 2, pues había que notar de que se prohíben los monopolios. En ese tiempo, pues había monopolios en México. Un monopolio es un aparato que controla la producción y distribución de cierto producto, ¿no? Hagan de cuenta, si hoy hablamos en México de los monopolios, hagan de cuenta, pondríamos como ejemplo la leche Nestlé, ¿sí? Ya ven que la leche Nestlé pues produce la leche Nido, la leche Nam, y produce yogur, produce varios productos. Ese es un monopolio, ¿no?, ¿sí?, que controla varios productos. Y así ustedes verían empresas que controlan la producción de ciertos productos, ¿no? Entonces, la que controla la producción de ciertos productos, pues es un monopolio. Y entonces en México, pues se va a luchar para que estos monopolios, pues no haya monopolios en México, sino que haya una libertad de comercio, ¿no? Después, se pide la libertad de enseñanza. En ese tiempo, pues, la Iglesia Católica, pues eran los que controlaban la educación, ¿sí? En las escuelas no había profesores. Los profesores eran los sacerdotes llegaban a las escuelas y eran los que daban la enseñanza. Luego, a pesar, ¿se acuerdan ustedes de que con la Revolución de Independencia, pues los líderes Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, luchaban para que se quedara abolida la esclavitud? Esta idea va a ser cristalizada hasta 1857 en esta Constitución. Ahora sí se prohíbe la esclavitud. Otro punto, se señala que la soberanía del pueblo, la soberanía nacional, pues va a recaer en el pueblo, es decir, el pueblo es el que va a elegir, ¿sí? Haga de cuenta ahorita que Macedonio, que anda en la lucha política, que si soy candidato, no soy candidato, y que el pueblo es el que manda. En aquellos años igual, toda la soberanía del pueblo la soberanía nacional recae en el pueblo.
El pueblo tiene la capacidad de elegir a su presidente. Si este no funciona, el pueblo tiene la capacidad de quitar al gobernante, ¿no? ¿Sí? Después, en esta constitución, pues se pone como punto de que nuestro país tendría una república representativa, democrática y federal. Y se pedía además de que nuestro gobierno debería gobernarse a través de 3 poderes: el legislativo con sus 2 cámaras, el ejecutivo y el judicial. Y finalmente en esta constitución se marca la libertad del hombre, ¿sí? El hombre libre de moverse, tiene una libertad. Y además de que todos los hombres pues son iguales ante la ley, porque en esos años los sacerdotes, los militares no eran iguales ante la ley. Si ellos cometían un mal, no eran acusados en un tribunal civil, ellos eran acusados en un tribunal eclesiástico militar. Ese sería el resumen de esta evidencia 13 y pasaríamos a ver una evidencia 14, la guerra de reforma. ¿Sí? Estamos retomando todos estos puntos porque pues son los que van a marcar. Este periodo es un periodo de anarquía, ¿sí? Hay un caos tremendo, hay revoluciones, cambios de gobierno, hasta 2 presidentes de México vamos a tener este periodo, entonces es un periodo de caos, ¿sí? Y entonces empezaríamos señalando la evidencia 14, que es la guerra de reforma. Primero vamos a señalar que después de la renuncia de Antonio López de Santana, el 9 de agosto de 1855, al no tener México un presidente, los liberales se van a reunir y van a acordar que el mejor dirigente que podía encabezar nuestro gobierno, pues era Juan Álvarez, ¿sí? Desgraciadamente Juan Álvarez solamente va a durar 4 meses en la presidencia porque pues comienza a ser atacado, ¿sí? Por sus mismos compañeros, Benito Juárez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, comienzan a criticarlo de que pues no era capaz de estar gobernando el país. Y entonces ante esta situación lo que va a hacer Juan Álvarez, decir: señores, pues ahí está la presidencia, mejor me regreso a Guerrero, a mi pueblo, a su hacienda, a la Providencia. Y entonces pues regresa, ¿no? Y deja otra vez la presidencia, deja el gobierno, ¿sí? Y lo importante durante su periodo de gobierno es de que en octubre de 1855, durante su periodo de gobierno, pues se va a organizar el Congreso Constituyente, ¿no? ¿Sí? Lo que vimos anteriormente, que es el que va a cristalizar la Constitución de 1857. Durante su gobierno, durante su periodo, pocos 4 meses, se va a expedir la Ley Juárez, ¿sí? En ese tiempo, para poderle quitar el poder a la iglesia y para poderle quitar el poder a los militares, pues se acuerda publicar la primera ley de reforma, ¿sí? Y esta primera ley de reforma pues, se llama la Ley Juárez, ¿sí? Entonces, esta Ley Juárez se plantea quitarle los fueros a los militares y a los eclesiásticos, ¿sí? Hagan de cuenta aquí en México, los diputados, los senadores, los presidentes municipales, si cometen un mal, pues no los pueden detener, ¿sí? No los pueden detener porque tienen fuero. Y entonces, pues primero tienen que quitarle el fuero y ya después los pueden acusar. Ante esa situación, pues nuestro nuevo gobierno, encabezado por Manuel López Obrador, pues él, al llegar al gobierno, pues planteó de que lo primero que había que hacer es quitar los fueros, ¿sí? A todos, hasta él, que no tuvieran fueros, que no estuvieran protegidos pues por la ley, que si les encuentran un arma o droga y todo, pues no los pueden detener porque tienen fuero, ¿no? Y que entonces eso era imposible. Había que quitárselo porque pues se plantea que todos éramos iguales ante la ley. Y entonces al renunciar Juan Álvarez a la presidencia, pues los liberales apoyan
para que Ignacio Comonfort pues llegue a la presidencia de México. Y él se convierte en presidente de México. Durante su gobierno, pues se van a publicar las otras dos leyes de reforma, que sería la ley Lerdo y la ley Iglesias. ¿En qué consiste la ley Lerdo? Miren, en esos años la iglesia era la mitad de la dueño de la mitad de la tierra que había en México. Y además, en México había comunidades indígenas que tenían propiedades. Y entonces los liberales, pensando que para poder echar a andar nuestra economía en nuestro país, había necesidad de quitarle la tierra a la iglesia, quitarle sus bienes, y que esos bienes se vendieran y que con esos recursos sirvieran al país para poderlo echar a modernizar, es decir, que se empezara a modernizar nuestro país, que se invirtieran en ferrocarriles, en nuevas tecnologías, traer maquinaria del extranjero, es decir, todo eso se debería invertir allí. Y entonces se aprueba eso, ¿sí? Quitar la tierra a la iglesia y además a las comunidades indígenas también despojadas de su tierra. ¿Por qué? Porque las ciudades comienzan a ir creciendo, van creciendo las ciudades, pero en las ciudades no hay quien trabaje, no hay trabajadores, y entonces pues, los liberales dicen, oye, los indígenas pues tienen su tierra, en esa tierra ellos producen bienes, tienen madera, tienen vacas, tienen todos los productos, ellos no compran ni venden nada. Y entonces, ¿quién va a trabajar en las ciudades? Y en todos los liberales comienzan a plantear de que había que quitarle la tierra a las comunidades indígenas, quitarle la tierra, para que estos indígenas, al no tener tierra, se van a ver obligados a ir a la ciudad a trabajar y a vender su fuerza de trabajo por dinero. Y eso fue lo que sucedió en México, ¿no? ¿Sí? Por eso es de que a veces criticamos a Juárez por haber despojado de su tierra a los indígenas también. Y la última ley que se va a publicar durante la Ignacio Comonfort, su administración, pues es la ley Iglesias. Esta ley Iglesias pues va a prohibir que la iglesia pues cobre algunos servicios que ofrecen, ¿no? ¿Sí? Como oficios, como haga de cuenta que alguien fallece y que tienen que ir a dar el pésame, la bendición para que le vaya bien, un casamiento, un bautizo y todo eso, pues cobraba la iglesia bienes. Y entonces pues se comienza a plantear de que la iglesia pues no cobrara estos servicios. Y además, pues los liberales también comienzan a plantear de que se debe crear una iglesia nacional, ¿sí? Que la iglesia debería ser una iglesia nacional y que no algunos bienes pues fueran a dar al Vaticano, ya que la iglesia pues les decía pues tenía una gran cantidad de riqueza. Y además pues digo, la iglesia era tan poderosa de que pues de puras limosnas y diezmos que cobraba pues millonadas, 9, 10 millones sacaba al año de puro recursos, mientras el gobierno federal con impuestos y todo nos sacaba 1 millón de pesos. Entonces, en este periodo, la iglesia ponía y quitaba al presidente que quería. Y entonces se comienza a plantear de que pues, había necesidad de hacer una iglesia nacional. Y entonces, ante esta situación, con la publicación de la Constitución, ante la publicación de estas leyes, pues los militares, los sacerdotes, pues se ven afectados. Y entonces ante esa situación, pues comienzan a plantear, pues de que había necesidad pues de un cambio, ¿sí? De que pues esto no se ajustara a esa situación. Y entonces, ante esa situación, pues los conservadores o primero centralistas, después conservadores, pues se van a ver obligados a comenzar una lucha interna, una lucha aquí interna en México. Ante esa situación, pues su líder en ese tiempo, Félix Zuluaga, pues va a publicar un plan, ¿sí? El plan de Tacubaya. Ese plan se va a publicar el 17 de diciembre de 1857
Y en ese plan se plantea desconocer al gobierno de Ignacio Comonfort, a no aceptar la Constitución de 1857, y entonces comienza una serie de problemas. El presidente Ignacio Comonfort, ante esa situación, pues comienza a plantear de que es imposible aplicar la Constitución de 1857 en México, que no hay condiciones, y además que si al publicar esta Constitución, pues iba a provocar de que pues hubiera rebeliones y que no había condiciones. Y entonces, ante esa situación, pues comienza a pensar en una renuncia. Pero antes de renunciar, pues encarcela al ministro de Justicia. Y ese ministro de Justicia, pues es Benito Juárez. Lo encarcela y pues ve la situación difícil, ¿no? Siente que va a haber una lucha. Y y antes de renunciar, pues se ve obligado a liberar a Juárez. Y Juárez es liberado el 19 de enero de 1858. Entonces, ante esta situación, en aquellos años, la Constitución marcaba que si el presidente de México renunciaba a la presidencia, el que debería tomar las riendas de la presidencia, pues era el ministro de Justicia. Y ese ministro de Justicia, pues era Benito Juárez. Entonces, ante esta situación, vamos a encontrar de que en México había dos presidentes, los conservadores con un gobierno encabezado por Félix Zuluaga, y el otro gobierno, el gobierno de Juárez, encabezado por los conservadores, defendiendo a los liberales. Los dos gobiernos, Félix Zuluaga por el lado conservador, Benito Juárez por el lado liberal. Y estos señores, al ver esta situación, pues va a provocar una nueva guerra en México, una guerra de nuevo, un movimiento armado en México. Y esa pues es la guerra de reforma. Esta guerra de reforma, pues, o bien se le llama la guerra de los 3 años. Y esta guerra de los 3 años, pues va a provocar pues, un caos en México. ¿Sí? Va a provocar pues de que haya crisis económica. Ya vieron ustedes que cuando la intervención francesa, ya lo vimos, que cuando Benito Juárez gobierna en 1862, pues dice, señores, no voy a pagar la deuda externa. ¿Y qué fue lo que provocó? Que los franceses nos invadieron. Y entonces toda esta situación era un caos en nuestro país. Y entonces comienzan la lucha armada. Los primeros 2 años de lucha armada por los conservadores, apoyados por la iglesia con sus recursos y por el lado de los militares, pues comienzan a dominar una gran parte del país, casi la mayoría del país, pues está en manos de los conservadores. Pero la situación pues iría cambiando con los años, ¿no? Con el siguiente año, 2 años, dominio de los conservadores, y entonces en esos años había una falta de dinero. Los dos bandos no tenían dinero, cómo mantener una guerra, cómo mantener un ejército. Y entonces ante esa situación pues se ven obligados a buscar fuera de México el apoyo, ¿sí?, económico y militar. Los españoles pues le dan el respaldo al gobierno conservador, ¿sí?, al gobierno de Félix Zuluaga, y para eso pues van a firmar un tratado, ¿sí? Es decir, firman un tratado los conservadores con el gobierno español, van a firmar un tratado. El tratado se llama el Tratado de Monalmonte, y en este tratado los conservadores aceptan y están de acuerdo que si les dan recursos, les prestan recursos para sostener la guerra, están dispuestos a pagar todos los intereses y toda la deuda que se tiene con los españoles. Es decir, señores, yo les voy a pagar todo lo que se les debe desde la revolución de independencia hasta acá, de todos sus daños y todo. Y van a firmar ese tratado, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tratado se llama Monalmonte. Por la parte de Benito Juárez, y lo mismo, los liberales no tener recursos,
pues van a buscar el apoyo de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos pues también dicen, les prestamos recursos, pero a cambio de que nos entreguen una parte del territorio nacional. Y ahora ya no les interesa la frontera, ¿sí? Ahora les va a interesar el istmo de Tehuantepec. Y ustedes van a decir, ¿por qué el istmo de Tehuantepec? Porque en aquellos años todavía no estaba el canal de Panamá. El canal de Panamá está en 1902. Y entonces aquí ya se plantea de que como la parte más angosta de nuestro país es el istmo de Tehuantepec, pues ellos comienzan a considerar que había necesidad de que a través del istmo de Tehuantepec construir un canal, ¿sí? Lo que es el canal de Panamá, un canal que comunique los dos océanos, lo que permitiría realizar un comercio entre los lados del lado Atlántico y del lado del Pacífico. Entonces, ellos tienen interés en eso y entonces están dispuestos a apoyar a México, al gobierno de Juárez, siempre y cuando le cedan el istmo de Tehuantepec. Y entonces, ante esa situación, pues se va a firmar el Tratado de Monalmonte, perdón, de Marlene Ocampo. Marlene Ocampo. Ese Tratado de Marlene Ocampo les decía de que aquí México se compromete a ceder Tehuantepec, ¿sí? Ese es el convenio. Y entonces, y en el tercer año, pues los liberales pues comienzan a ir recuperando parte del territorio, ¿no? ¿Sí? Comienzan a ir recuperando parte del territorio, las Fuerzas Armadas de Juárez, pues comienzan a ir creciendo y les va permitiendo ir obteniendo el territorio. Y llega el momento en que pues van a vencer a los conservadores, ¿sí? Van a vencer los conservadores y esto va a permitir que Benito Juárez pues entra a la Ciudad de México de manera triunfante y va a entrar de manera triunfante a la Ciudad de México el 11 de enero de 1861. Ante esa situación, los conservadores, al ser derrotados y estar derrotados, pues lo que van a buscar pues es el apoyo en Europa de que venga un gobierno europeo a gobernar nuestro país. Y eso va a suceder, ¿no? Cuando consiguen el apoyo de Francia, ¿sí? Por eso en 1862 Francia nos invade a nuestro país. Jóvenes, pues les esperamos de que pues hagan un buen resumen y para eso pues les pedimos que las notas que tienen ustedes le den una buena lectura, ¿no? Que ustedes 15, 20 minutos de sus tiempos libres que tengan, pues le den una buena revisada, ¿no? Y que pues se empapen de la historia de México. En la próxima clase estaríamos viendo la República restaurada. Sería la evidencia 15. Y aquí terminaríamos el bloque 2. Y entonces ya viendo el bloque 2, les marcaríamos una fecha para que a partir de ahí, pues, enviaran ustedes sus 15 evidencias de este bloque, ¿no? Y ir dar una segunda calificación. Y pues les seguimos pidiéndole a Dios de que en agosto, pues, pues ya vernos de vista, siquiera conocernos y estar con ustedes, ¿no? ¿Sí? Y les recordamos, no se les olvide de que, digo, la dirección de la escuela les pide a todos aquellos que desgraciadamente, pues por falta de papeles, por falta de información, no salieron en la beca Benito Juárez, pues de nueva cuenta regístrense, jóvenes, ¿sí? Porque pues la beca pues es una beca que les da recursos económicos pues cada mes, aunque pues desgraciadamente pagan cada 3, cada 4 meses. Y entonces les pedimos a ustedes que se registren, sería el encargo. Y y el otro encargo pues es que sigan estudiando en su casa, que sigan preparándose, sí, y que pues digo, aquí no hay que hacer más pues, que autónomos, es decir, que ustedes, nosotros no podemos hacer nada, no tenemos contacto con ustedes, y entonces toda la tarea recae sobre ustedes, ¿no? Sí. Entonces les pedimos que antes de que hagan
sus resúmenes o su mapa conceptual, pues le den una revisada a las notas. Tengan buenas tardes y nos estaríamos viendo, jóvenes.